Bienvenidos a un nuevo tutorial de SQL Server. Vamos a empezar a tratar las sentencias de manipulación de datos o DML. Como recordarán, en nuestros videos anteriores habíamos realizado el script de creación de base de datos y habíamos alterado algunos campos, algunas columnas para practicar sobre todo las sentencias de definición de datos o DDL. Este era el script que habíamos hecho en un primer momento. Luego hicimos algunas alteraciones a las cuales yo le agregué ahora hace poco estas alteraciones acá antes de comenzar este video para cambiar, y esta de acá, estas tres alteraciones para cambiar el tipo de datos de las columnas. Por ejemplo, en la tabla de autores cambiamos las columnas o los campos nacimiento y muerte de datetime, que lo habíamos puesto al principio, a date. ¿Por qué? Porque datetime nos pide que ingresemos año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundo. En cambio, con date solamente nos pide año, mes y día, que es lo más normal y lo más usual, ¿no? Salvo que necesitemos el tiempo en que se realizó alguna transacción, pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. En libros también hicimos lo mismo, en el campo año, donde pusimos de tipo date en lugar de datetime. Para que, a ver, ¿qué hice acá? Corrí algo, perdón. Para que justamente nos pida solamente año, mes y día. Lo que vamos a hacer ahora es esto, ya tengo preparado el script. Primero vamos a explicar estas cuatro sentencias, que son las de manipulación de datos. El DML o sentencias de manipulación de datos o Data Managed Language son las sentencias select, insert, update y delete. ¿Tá? Select es para recuperar datos de una o más tablas. Insert es para insertar o cargar datos en una tabla. Update es para actualizarlos o corregir los datos que ya están cargados en una tabla. Y delete es para eliminar datos de una tabla. ¿Tá? Por el momento vamos a ver en primer lugar el insert, que es en la cual nos vamos a centrar en este video. Vamos a ver algo también del select en, su parte básica, y del update también en su parte básica, porque vamos a tener un solo registro. Entonces no sería necesario hacer ninguna modificación. Vamos a cambiar acá los datos para poder luego utilizar la sentencia select. Vamos a poner 1890 y luego vamos a poner 1970 acá, como para poder hacer unas modificaciones. Bueno, la sentencia insert, que es la que vamos a ver ahora, se compone de las siguientes partes. Primero colocamos la instrucción insert, luego into, para que, a ver, perdón, que acabo de mover, Ctrl Z, ahí está. Luego ponemos into para decirle en dónde se va a insertar, luego el nombre de la tabla en el que vamos a insertar, y colocamos entre paréntesis el nombre de los campos. Otra vez hicimos lo mismo, ahí quedó, bien. Colocamos entre paréntesis el nombre de los campos. Se ponemos entre paréntesis y ponemos los campos que querramos completar. No necesariamente tienen que estar en orden. Es decir, ponemos el nombre del campo, podríamos mezclarlo si queremos. Lo que sí tiene que coincidir con el nombre de los campos son los valores. ¿Estamos? Una vez que pusimos el nombre de los campos, yo lo hice abajo, pero puede ser en la misma línea, tampoco hay problema. Ponemos la palabra values, que es reservada, que le estamos diciendo que inserte los valores. Y entre paréntesis ponemos todos los valores que queremos que se carguen en esos campos. Es decir, si pusimos el campo nombre en primer lugar, lo primero que le tenemos que pasar es lo que va a ir en el campo nombre. Pusimos nacionalidad en segundo lugar, lo primero que tenemos que pasarle es lo que va a ir en el campo nacionalidad, y así sucesivamente. Recuerden que las fechas no son otra cosa que string, que cadenas de texto. Entonces también van entre comillas simples. El texto va entre comillas simples. No usen comillas dobles porque las comillas dobles no las reconoce el SQL Server. Fíjense, yo pongo comillas dobles acá y pongo comillas dobles acá y nos da un error. No lo reconoce. Entonces es comillas simples únicamente. Perdón. Comillas simples, ponemos acá, ahí estamos. Son comillas simples nada más. Y las fechas son cadenas de texto, por lo cual van también entre comillas simples. El orden es año, mes y día. y van separadas por guiones. Sí o sí tienen que estar en ese formato. En este caso sería solamente esto lo que le tenemos que pasar porque nuestro campo es de tipo date por la modificación que les comentaba al principio.
Estamos los alter que hicimos acá. Y si fueran de datetime, como lo habíamos hecho al principio, acá tendríamos que pasarle hora, 00, 2 puntos, minuto, 00, 2 puntos, segundo, en este caso sí, todo es 0, ¿no? 2 puntos y milisegundos. Y si no me equivoco son 4 números o 3 que lleva los milisegundos. Entonces para evitar todo eso únicamente lo seteamos como de tipo date. ¿Tá? Con el año del deceso, o sea de la muerte, pasa lo mismo. Y el nombre artístico, al final está el nombre artístico. ¿Está? Entonces lo que le estamos diciendo es inserte en la tabla autores, en estos campos, los valores y le pasamos estos valores. Luego, por ejemplo, con la tabla editorial hicimos un insert también, insert to editorial, y pasamos solamente los campos nombre y dirección. El teléfono lo omitimos y dijimos values y le pasamos el valor que va a ir en el nombre, que es gárgola, y el valor que va a ir en dirección, que es esta dirección. Como ven, el campo editorial directamente lo emitimos. Y en la tabla libros hicimos de la tercera forma, que es insert into libros. Le decimos que inserte en la tabla libros, values, los siguientes valores. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a pasar únicamente el nombre de la tabla sin pasarle los campos, entonces obligatoriamente, para que funcione todo correctamente, tenemos que pasarle todos los parámetros, todos los valores que vayan a tener los campos de todos los campos que contenga la tabla. ¿Tá? Sin omitir ninguno. Como ven en el ejemplo de arriba omitimos el de teléfono, que lo podemos hacer debido a que estamos diciendo que vamos a setear nombre y dirección. Si lo hiciéramos como en el ejemplo de abajo, tendríamos que pasar todos los valores, y si no tenemos el teléfono tendríamos que pasarle el valor null si es que acepta null, y si no tendríamos que pasarle algún valor. ¿Está? Perdón. Entonces, si no le vamos a pasar los nombres de los campos, sí o sí hay que pasar todos los valores de todos los campos que contenga la tabla. Y el tercer requisito es, perdón, pasarlos en el orden en el que está en la tabla. Es decir, en la tabla libros, abrimos acá, por ejemplo, la tabla libros, abrimos las columnas, y el orden de las columnas es ID, título, autor, editorial, año y edición. Como el ID es identity y se autoincrementa solo, entonces el orden sería, tendríamos que pasarle lo que va en título, lo que va en autor, lo que va en editorial, lo que va en año y lo que va en edición. No podemos omitir ninguno, o sea, no podemos omitir ningún valor, tienen que estar todos, o sea, tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5 valores y en ese orden. Entonces lo que hacemos es pasar el nombre del libro, el ID al que hace, porque esto es una clave foránea, el ID del autor al que hace referencia, el ID de la editorial a la que va a hacer referencia, el año de publicación del libro, que también es un datetime por las modificaciones que habíamos hecho anteriormente, y el número que indica la edición, que vendría a ser la tercera edición. ¿Tá? Vamos a hacer los insert. Primero insertamos en autores, vamos a ejecutar, ejecutamos autores, o vamos a hacerlo de una sola vez. Vamos a poner acá go, y acá vamos a poner un go también. Vamos a poner go y vamos a pintar todo esto y ejecutamos. Excelente. Ahí nos dice que hay una fila afectada por cada instrucción. Vamos a ver la sentencia select. La sentencia select es muy sencilla. Primero ponemos la instrucción select, le decimos que seleccione. Le pasamos la lista de campos que queremos que nos traiga. ¿Tá? Todos y cada uno de los campos que queremos que nos traiga. Si queremos que nos traiga 2 o 3, eso no importa. Los campos que le pasemos acá son los que nos va a traer el valor. En este caso le hemos pasado todos los campos de la tabla porque queremos comprobar que el insert que hicimos recién se haya efectuado de manera correcta. Luego viene from, o sea, de o desde, y el nombre de la tabla de autores. O sea, le estamos diciendo seleccione estos campos de la tabla de autores, o tráigame estos campos desde la tabla de autores. Lo mismo hicimos con la tabla editorial y la tabla libros para, como ven acá, digamos, pusimos el from autores abajo, no hay ningún problema, en esto lo hicimos en la misma línea. Esta es una cuestión más que nada visual y de costumbre. Lo que hicimos acá, vamos a poner go también porque vamos a ejecutar todas estas instrucciones de manera conjunta. Lo que estamos haciendo acá es seleccionando todos los campos de cada una de las tablas para
que se nos muestre de la manera, digamos, lo que contienen y ver que los inserts que hicimos realmente se insertaron de manera correcta. Lo seleccionamos, ponemos execute y nos tira acá cada una de las cosas. El primero es de autores, vemos que tenemos un registro, por eso aparece el 1 acá al costado. El primer registro tiene ID 1, es Arthur Conan Doyle, es de nacionalidad inglesa. El año en que nació dijimos 1890 acá, que o sea, lo cambiamos a propósito para poder usar el update. Acá en 1970 y acá Arthur Conan Doyle. ¿Estamos? El nombre artístico. En editorial colocamos el nombre de la editorial, la dirección de la editorial, que acá tenemos esto, lo de acá arriba son los nombres de los campos, campo ID, campo nombre, campo dirección y campo teléfono, y lo de abajo son los valores. Este es el primer registro, y el teléfono, como ven, está en null porque aceptaba nulos y no lo pasamos. Y por último tenemos el de libros, que tenemos un registro, tenemos en ID el ID 1, en título el título, la referencia foránea al autor con ID 1, o sea, a este autor, a la editorial con ID 1, o sea, a esta editorial, el año y la edición. ¿Está? Habíamos hecho esos cambios para poder hacer los update. Bueno, en el de editorial no hicimos los cambios, pero bueno, no importa, no cambiamos el año, pero el update va a ser igual. Ahora que ya vimos la sentencia select y la sentencia insert, vamos a ver la sentencia update. Ojo, algo que quiero aclarar: la sentencia select es mucho más compleja de lo que vemos acá. Esta es la sintaxis básica y simple de la sentencia select. Luego en sucesivos videos los vamos a ir complicando más con otras instrucciones. Y en la sentencia update tienen que tener en cuenta lo siguiente: nosotros acá estamos usando un update de manera, por así decirlo, peligrosa o incompleta. ¿Por qué? Porque a este update habría que pasarle una condición para que actualice donde, por ejemplo, el ID sea 1, o donde el nombre sea Gárgola, o donde el nombre del autor sea Arthur Conan Doyle. Si nosotros pasáramos en una base de datos grande esto así, no se te haría el nombre el nacimiento y la muerte de todos los autores a esa fecha. ¿Estamos? Porque no le estamos pasando ninguna condición que limite la consulta. Como nosotros acá tenemos un solo registro que lo acabamos de cargar, que lo hagamos con condición o sin condición no importaría, porque afectaría al único registro que tuviéramos cargado. Pero si tuviéramos cargado dos autores, o sea, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte sería igual para ambos autores. ¿Por qué? Porque no le estamos pasando condición que limite la consulta. ¿Está? Entonces, esta sería la sintaxis básica pero incompleta, y se podría decir a la vez peligrosa. La estamos dando así solamente para poder mostrarla. Como no hemos tratado todavía el tema de condiciones, no queríamos complicarlo más. Lo vamos a ver en sucesivos videos donde va a aumentar la complejidad de las consultas. Entonces vamos a hacer una actualización. La sentencia update es simplemente colocar la instrucción update, el nombre de la tabla que vamos a actualizar, y luego decir set para decirle que sete los campos y el valor, es decir, set el campo nacimiento a este valor, por eso tiene un igual, dice set nacimiento igual y el valor que vamos a setear. Y luego en la sentencia set va una sola vez, no hace falta que lo hagamos nuevamente. Yo lo pongo abajo a la otra instrucción por comodidad, pero podría ir en la misma línea, incluso en la línea de arriba. Y luego decimos el campo muerte a este valor. Y con la tabla libros, que tendríamos que haber cambiado, hacemos lo mismo, pero en realidad no vamos a cambiar el valor porque me olvidé de cambiar el valor acá arriba cuando hice el insert. Pero de todas formas la vamos a ejecutar. Vamos a poner un go para poder ejecutar ambas sentencias juntas, ambas sentencias a la vez. Y ahora los pintamos y ejecutamos. Nos dice que hay una fila afectada en cada una de las instrucciones. Y vamos a hacer un select para ver si se nos actualizó correctamente el año en 1859 y 1930 en los cambios que hicimos en la tabla autores. Nuevamente volvemos a seleccionar todos estos selects, hacemos ejecutar y como ven se corrigió correctamente o se actualizó correctamente el valor del nacimiento y de muerte a 1859 el año y 1930 el año de la muerte. Y bueno, como no habíamos modificado el valor del año en la tabla libros, sigue siendo el mismo, sigue siendo 1886, 1 de enero. ¿Está?
Por el momento esto sería todo, es digamos como una, podríamos decirlo, una introducción rápida a lo que es el DML. Ya vamos a ir complicando un poquito más las sentencias en los próximos videos. Desde ya les damos un saludo grande, déjenos un me gusta, dejen sus comentarios en los comentarios del video, y si algo no les gustó, indíquenos en qué les gustaría que cambiemos o cómo les gustaría que mejoremos los videos. Que tengan una excelente semana, hasta luego.